Gracias, presidenta. Bueno, para ser sintética, quiero conversar o exponer un poco sobre algo que se ha dicho, lo escuché mucho acá, se ha abordado mucho acá y se ha abordado también en muchos medios de comunicación, y que tal vez tiende a, si no lo exploramos un poco y no andamos en ello, a confundir sobre todo a la ciudadanía, que es lo que más nos debe interesar al momento de hacer uso de la palabra en esta comisión de juicio político. Sobre el contenido de las sentencias, no se puede juzgar a un juez o una jueza por el contenido de su sentencia. Cierto que es un principio que está contenido en algunas leyes, principalmente en la ley del Consejo de la Magistratura, no cuando refiere a jueces de la Corte, sino cuando refiere a los magistrados de las otras instancias judiciales, pero podemos extraer de ahí algunas conclusiones. Es un principio que efectivamente lo que tiende es a preservar la libertad del juez al momento de actuar, su independencia, para que pueda fallar con un criterio ajustado de derecho que puede ser opinable, me puede gustar o no, pero tiene que ser ejercido con libertad. Cierto es que este principio no es en modo alguno absoluto. En modo alguno es absoluto. Cierto es que tiene más excepciones que aplicaciones. ¿Y cuáles son esas excepciones y cómo me interesa que podamos pensar cómo es que esas excepciones efectivamente se cumplen en muchos de los casos traídos a consideración en estos proyectos de denuncias de juicio político? Porque también quiero decir esto, fíjense ustedes que acá se ha citado el artículo 14, inciso B de la ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero esa misma ley en su artículo 25 plantea la excepción. Por ejemplo, una de esas excepciones es el desconocimiento inexcusable del derecho. ¿En dónde podemos ver que hay un desconocimiento inexcusable del derecho? En una sentencia judicial. ¿En dónde podemos ver, por ejemplo, que hay la comisión del delito de prevaricato que está previsto en el Código Penal? Bueno, el delito de prevaricato es por excelencia extraído de una sentencia judicial, ¿no? ¿Dónde podemos ver que un magistrado en el ejercicio de sus funciones comete un error que puede tener consecuencias gravísimas a través de una sentencia judicial? Fíjense que ustedes, es causal de mal desempeño por el contenido de la sentencia, una sentencia que a través de un error con consecuencias gravísimas perjudica a una de las partes en el proceso. ¿Dónde podemos ver la falta de imparcialidad de un magistrado o una magistrada? ¿Dónde se ve esa falta de imparcialidad? En una sentencia judicial. ¿Dónde se ve el incumplimiento de la ley de ética, por ejemplo? En una sentencia judicial. ¿Dónde se ve el desvío de poder de un juez o de una jueza? ¿Dónde está el desvío de poder de una jueza o de un juez? En una sentencia judicial. ¿Qué es el desvío del poder? Lo explica muy bien, para citar, de esto hay doctrina para todos lados, ¿no? Como siempre. Pero sí hay que, porque lo que hagamos acá también va a sentar precedente para muchísimas cosas. Entonces hay que ser responsables en ese sentido, porque luego estos criterios conforman muchas veces, lo que dicen los diputados y diputadas por el micrófono conforma también muchas veces doctrina y aplicaciones para otras cosas. Entonces, está bien que profundicemos en estos aspectos. A mí no me parece en absoluto redundante y tiene todo que ver con la política. Pero como hay biblioteca para todos los lados, elegí un autor, Alfonso Santiago, que incluso fue declarado persona ilustre en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a propuesta de un legislador de Juntos por el Cambio. Es un doctrinario, un catedrático de renombre, con quien muchas veces podemos coincidir, tener coincidencias de fondo o no, pero que ha estudiado este tema en particular, el contenido de las sentencias.
y en particular ha estudiado cómo el desvío de poder se desarrolla a través de un fallo judicial. ¿Qué dice? Entre otras cosas, que esa conducta, ese desvío de poder que se manifiesta en un fallo judicial tiene que ser, entre otras cosas, consciente y deliberado. ¿Qué dice? Entre otras cosas, permítame leer, Presidenta, en este apartado, ¿no? Para citar con precisión a este abogado. Los casos de desvío de poder merecen un mayor reproche que el error judicial, del que les hablaba antes. Y la remoción del juez que incurre en él corresponde en todos los casos. Cuando hay desvío de poder, la remoción corresponde, según este autor, en todos los casos. La práctica del desvío de poder impacta sobre la aptitud para desempeñar la función, específicamente sobre el conjunto de principios de ética judicial sobre los cuales descansa la legitimidad del juez. Termino. Configura un desvío de poder cuando se utiliza una potestad que le es otorgada para resolver conflictos conforme a derecho con una finalidad distinta que, según el caso, puede ir desde imponer su particular visión de la sociedad hasta favorecer o perjudicar a una persona determinada. Entonces, esto es desvío de poder. Ya dijimos los delitos, ya dijimos los errores reiterados. Tenemos jurisprudencia, que también me gustaría ponerla a consideración, por lo menos un caso concreto de jurisprudencia sobre este tema. Es el fallo Fiscal de Estado GHDS y otro contra titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Minería de la Quinta Norma de San Juan sobre denuncia. Le pido silencio si puede ayudarme, Presidenta, en ese sentido, porque no me quiero confundir. Del 9 de agosto del 2016, es un fallo de la Corte. Es un fallo de la Corte donde los actuales miembros de la Corte se pronunciaron sobre este tema, sobre juzgar a un juez por el contenido de la sentencia. Firmado por los mismos jueces que nosotros ahora estamos analizando su conducta acá. ¿Qué tiene dicha la Corte en ese sentido? La defensa, es decir, el juez que se estaba defendiendo y que llegó a la Corte con un recurso, dice: la defensa, este juez, se aferra a su lacónica prédica textual. Así consideró la Corte Suprema, esta Corte, a el principio de no se puede juzgar a un juez por el contenido de la sentencia. Una lacónica prédica acerca del que los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias. Pero no se hace cargo de la postura sustentada por el Tribunal Aracuo, que señala, con cita de autores, disculpe, diputada Siley, siga, por favor. Que señala, con cita de autores de doctrina, si bien excepcionalmente el contenido de la sentencia puede ser tenido en cuenta a la hora de considerar el mal desempeño de un magistrado. Esto es lo que tiene dicho esta Corte, que es una vieja prédica, para decirlo de alguna manera, pero que se puede tener en cuenta la sentencia para el mal desempeño de un juez, que es lo que, entre otras cosas, estamos haciendo acá. Saquémosle la ponderación superlativa que se le está poniendo a esto de las sentencias, que sí, que no, que sí, que no. Sí se puede, y acá lo estamos realizando y analizando, y después será fruto de los hechos contrastados con pruebas. Eso es lo que tendremos que hacer en el proceso de investigación que hoy daría inicio, en caso de ser admisible, este informe que se votará. Se comenzará el proceso informativo de producción de prueba. Antecedentes. Acá se han señalado los antecedentes muchas veces del 2002, 2003 sobre, acá está el celular, sobre los jueces de la mayoría famosa, mayoría automática del menemismo. Quiero mencionar, previo a todo, de hablar de estos antecedentes, una enumeración. En la causa de, por ejemplo, lo que fue el dictamen acusatorio que salió de esta Cámara para Molina y O'Connor. Se fundó
varios de esos pedidos de juicio político por ejemplo, en el caso de Molinero Coro, su actuación en la causa Meyer, su actuación en la causa Macri, su actuación en la causa Margariños. En el caso de Bogiano, se repite nuevamente su actuación en la causa Meyer, su actuación en la causa Macri. En el caso de Nazareno, su actuación en la causa Fait, su actuación en la causa Stancanelli, causa Berbisky, causa Embajada de Israel, Corralito Financiero, Moneta, causa Romero Feris. Fíjense que el antecedente inmediato anterior de juzgamiento político de un juez de la Corte Suprema en esta Cámara de Diputados tiene como fundamento también el contenido de la sentencia. Se ha dicho, por ejemplo, en el antecedente Nazareno, en el dictamen de mayoría de la comisión, el dictamen acusatorio, se ha citado a los distintos jueces, históricamente en la Argentina, jueces miembros de la Corte Suprema que fueron sometidos a juicio político por mal desempeño por el contenido de la sentencia. Y allí se citó, por ejemplo, a Ponce y Gómez por haber cometido errores de derecho, a Arroyo, que se le imputó morosidad e incapacidad por conocimientos deficientes, todo por contenido de sentencia. A Allende, a Nicosia, que es un caso reconocido, que también ha llevado a la Corte y que, bueno, muchos abogados lo conocen, Nicosia, a García Facult, a Tamburrino Seguí, etcétera, etcétera. Miren lo que dice este dictamen en el caso de Nazareno. Permítame leer, Presidenta. ¿Cómo se advierte? Suponer la impunidad y la falta de control en el ejercicio de la función no es doctrina parlamentaria. Los diputados de entonces entendieron que no se puede usar un principio constitucional para garantizar la impunidad de un juez o de una jueza. Otro tanto sucedió con el antecedente Molinero Connor. Molinero Connor, cuando habla del contenido de la sentencia, dice: de modo que esta argumentación, que no solo atenta contra el sistema republicano, sino que además atenta contra la inteligencia, pretende instalar mediante el mencionado sofisma, el sofisma de que no se puede juzgar a un juez por el contenido de la sentencia, pretende instalar la impunidad de los miembros de la Corte Suprema, cuya actuación no podrá ser revisada, entonces, en ningún caso. Otro tanto ha sucedido con el antecedente bogiano, donde también se ha dicho, miren esto, dictamen de la comisión, dictamen acusatorio, en un juicio político no se analiza jurídicamente el contenido de la sentencia, sino que se estudia la sentencia como objeto o instrumento del mal desempeño de un magistrado o una magistrada. Estos son los antecedentes de esta Cámara. Otro tanto ha sucedido con los antecedentes en el Consejo de la Magistratura, que valga decir, fíjense ustedes que hay antecedentes en el órgano de juzgamiento de los jueces de primera y de segunda y de casación por el contenido de la sentencia. Hay antecedentes en órganos que además tienen la posibilidad de que sus sentencias sean revisadas por un superior. Imaginémonos si no vamos a poder juzgar por el contenido de la sentencia a una Corte Suprema que nadie revisa sus sentencias. Quien puede lo más, puede lo menos. Al revés nunca. Casos, hay muchos casos donde se ha aplicado el contenido de la sentencia. Cito algunos para que los tengan en consideración. Luis Alberto Leiva, Roberto Muratore, Roberto Markevich, caso muy conocido, Juan José Galeano, Felipe Terán, Guillermo Tiscornia y Federico Fagionato Márquez. Todos estos jueces de los tribunales inferiores de la Nación fueron destituidos por el contenido de su sentencia. Dicho esto, vamos a los casos concretos que acá se están tratando. El tema colegio, la causa, el fallo Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que se vincula con el fallo juez y que en la denuncia del diputado Valdés ha sido denominado como asalto al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué en este caso
si estamos revisando el contenido de esas sentencias. Bueno, pues bien, porque fueron contra el artículo 1, 44, 64, 66, 75, inciso 32 y 77 de la Constitución Nacional. Todos ellos referidos a la división de poderes, al principio republicano de nuestro país y a la sanción y la conformación de las normas. Además, acá también, a través de estas sentencias, cuando hubo comprometido un interés personal, recordemos la sentencia del Colegio de Abogados, sin que nada haya pedido la parte, a través de la reviviscencia de esta norma derogada hace 16 años, porque, paréntesis, no podemos hacer una analogía con el fallo Rizzo. El fallo Rizzo, que declara inconstitucional la ley del 2013 de democratización de la justicia, recordemos que hablaba de una ley que nunca llegó a aplicarse. La ley fue sancionada en mayo del 2013 y fue declarada inconstitucional en junio del 2013, un mes después. No es una analogía correcta para este caso en cuestión, puesto que no había funcionado durante 16 años una composición determinada del Consejo de la Magistratura y después fue derogado. La ley de ética también ha sido violada a través de ello, puesto que el presidente de la Corte Suprema, al firmar este fallo, tenía un interés comprometido, un interés individual, porque el resultado de su fallo lo colocó como presidente del Consejo de la Magistratura. En este caso también se aplica, como también en el de coparticipación, tanto lo que es la ley de ética en el artículo 1.2, que dice que un interés personal obliga al magistrado a abstenerse de participar en el proceso. En el caso de coparticipación, también además los principios de excusación del Código Procesal. Los principios de excusación que deberían haberse aplicado, puesto que fue recusado. Recordemos que en coparticipación se lo había recusado el juez Rosati. Y se lo había recusado también por esas vinculaciones de su jerárquico Robles con miembros de, con el propio también de Alessandro, por haber concurrido juntos a un cumpleaños. Esto está en la causa de coparticipación. No estoy hablando ni siquiera de los chats, estoy hablando de algo que está en la causa de coparticipación. Había sido recusado por eso, no se pronunciaron sobre la recusación, no se excusaron y fallaron de todas maneras. También, recordemos en el caso muy ni a las convenciones de derechos humanos, y algo muy importante que no tiene que ser desatendido por nosotros diputados y diputadas de la Nación, que lo mencionó muy bien la diputada del PLA, que es el contexto histórico donde se sancionan las normas, la historicidad donde se sancionan las normas y la historicidad donde se sancionan y se sentencian o se pronuncian los jueces a través de sus fallos. Esos contextos históricos son determinantes de los pronunciamientos de un funcionario público y muchas veces también puede configurar mal desempeño. La movilización popular determina también, porque fue una movilización transversal, masiva, pacífica, como siempre, la de los pañuelos blancos, que determinó el gran consenso social que hay en la Argentina sobre los derechos humanos, sobre la protección de los derechos humanos y sobre el juicio y castigo y cárcel común a los genocidas. Pero también quiero decir acá que si esto no alcanza y tal vez producir en profundidad la prueba para dilucidar, que en este caso sí nos encontramos frente a arbitrariedades, incumplimiento de la Constitución a través de los fallos, pensemos que acá hay otras causales que se han esgrimido en los pedidos de juicios políticos. Las causales de administración en el caso de la obra social, no son a través de la sentencia, son a través de actos administrativos, de gobierno de la Corte, de un organismo que la Corte no solo gobierna, sino que regula, sino que también controla. Eso es un caso excepcional en la Argentina, donde la Corte escribe el estatuto, después lo tiene que hacer cumplir y después tiene que controlar su cumplimiento. Bueno, todo eso junto es lo que no se hizo en el caso de la obra social y que será fruto de la prueba en este caso. Y quiero dejar aclarado una cosa y sentado una cosa. La denuncia
de este proyecto, el proyecto de obra social que presentó la diputada María Rosa Martínez y el diputado Carro, tiene como un eje central la auditoría realizada por la propia Corte en el año 2021. Auditoría que ha también traído a colación en su ratificación la diputada Oliveto al momento de ratificar su denuncia contra Lorenzetti, que me parece correcto, puesto que el criterio se hace extendible siempre, no solo a la presidencia, sino a todos los miembros de la Corte cuando se trata de la administración, ¿no? O sea, que lo que digan las causas judiciales respecto a la obra social no es óbice ni oponible a los pedidos de juicio político en curso. Mañana se caen todas las causas, mañana aparecen nuevas causas judiciales sobre este tema, será otra cuestión. A dilucidar de otra manera. La aplicación del derecho penal y de un delito es otra cuestión. Acá estamos analizando si efectivamente hay o no capacidad moral e idoneidad para preservar el interés público en el ejercicio de un cargo público. Otro tanto, nada, solamente para decir, en el proyecto, en el informe de admisibilidad que presentó la presidenta de la comisión, de los hechos denunciados contra el juez Lorenzetti por parte de la coalición cívica y que muchos se relacionan con la obra social, en el apartado respectivo, las páginas 12, 13 y 14 de ese informe, se citan 27 atribuciones extraídas del proyecto de juicio político que hizo la coalición cívica. Digo, reivindico también la amplitud de ese informe al haber contenido las 14 denuncias de juicio político, también en los fundamentos de cada una de estas denuncias. Con respecto a algunas cuestiones, dicho esto sobre el contenido de la sentencia, algunas cuestiones que aquí se han dicho. Sobre la Comisión Interpoderes, que es una denuncia que hiciéramos en el año 2020, previo a esa nota que se refirió algún diputado o algunos diputados preopinantes sobre la nota que mandó la Secretaría de Derechos Humanos a la Corte diciendo que no participaba de aquella reunión del 2020. Reunión que se convocó luego de que ingresáramos el pedido de juicio político contra el entonces presidente de la Corte, Rosenkrantz. Luego de que la Secretaría en esa oportunidad no participara, Rosenkrantz siguió convocando a la Comisión Interpoderes. Bien. No la convocó antes, le presentamos un juicio político por el caso. No sé si fue una respuesta o no, pero después del pedido de juicio, los hechos son objetivos. Convocó a la Comisión Interpoderes. La Secretaría de Derechos Humanos no asistió, perfecto. Pues bien, pero siguió convocando otras veces, hasta que llegó Rosati, que ahí está la otra denuncia presentada por el particular Yonto. Rosati todavía no convocó ninguna vez. Es decir, no se volteó ni se cayó la existencia de la Comisión Interpoderes, creada en el 2008 mediante acordada, no se cayó por ninguna nota de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto tiene que quedar muy bien en claro porque tergiversaríamos los hechos. El caso Amelón, que también fue citado acá y traído a colación. Este caso no es una sentencia de la Corte. No es una sentencia de la Corte. El caso Amelón, que, permítanme, para que sepamos quién es, ¿no? Porque es un represor también. Lo estoy diciendo mal. Amelón, bueno. Amelón. El caso de Amelón, ¿quién era? Es un exteniente del Ejército y agente de inteligencia que integró el Batallón de Inteligencia 121, bajo cuya órbita estuvieron los centros clandestinos La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia, Escuela Mañasco, Caferino Namuncurá y la Fábrica Militar Domingo Mateu de Rosario. Además, está condenado por delitos de lesa humanidad con 3 condenas a prisión perpetua y otra 18 años de prisión. Mientras que es uno de los 17 represores que están siendo juzgados en la causa Guerrieri Cuarta en los tribunales federales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en medio de la pandemia, llega a conocimiento de la Corte un recurso de queja que interpuso este represor ante un rechazo que le había hecho el TOF 1 de Rosario,
para tener la prisión domiciliaria. El TOF 1 de Rosario le había dicho que no porque había pedido una comunicación a la unidad 34 penitenciaria, conocida todos como la cárcel VIP de los represores, y la unidad 34 le dijo al TOF 1, no hace falta la domiciliaria en el caso de este señor porque está en perfectas condiciones acá adentro. Y en caso de que sufra alguna dolencia o lo que fuere, tenemos el hospital militar. Esto le contestó la unidad 34 del TOF 1 de Rosario. Así todo, mediante una resolución que firma Rosenkrantz en abril del 2020, y este es el objeto de la denuncia, le recomienda al TOF 1, que ya se había pronunciado, es un acto administrativo, es una resolución simple, que aparte la Corte tiene dicho que la firman por lo menos dos, las acordadas o resoluciones. No la puede firmar un solo juez. Le dijo, ¿por qué no lo manda igual a su casa? Y ahí el TOF le vuelve a contestar. Mire, la misma unidad penitenciaria me está diciendo que no hace falta la prisión domiciliaria. Este es el hecho concreto que será fruto de investigación en el caso concreto de la denuncia de Amelongo. Para finalizar, se ha dicho también acá que no afecta a las provincias, el fallo de la Corte. Y como soy bonaerense, solamente para que se sepa que en nuestra provincia de Buenos Aires, los fondos que fueron girados a través de la Corte a la ciudad de Buenos Aires le van a costar a todas las personas que viven en la provincia de Buenos Aires el dejar de construir 10 centros de acceso a la salud, dejar de construir 50 escuelas, dejar de construir 20 jardines de infantes, dejar de repavimentar 300 kilómetros de ruta, dejar de construir 150 kilómetros de rutas nuevas, dejar de comprar 400 patrulleros, dejar de darle almuerzo en las escuelas a 250.000 estudiantes por día. Muchas gracias, presidenta.